Buen día. El grupo de alabanza de Casa de Oración les saludamos en el amor de Cristo, confiando en el Señor que usted y su familia se encuentran siendo guardados por nuestro Señor. Quisiéramos comenzar leyéndole Romanos 12, 4 al 5, que dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nosotros somos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Hermano, ¿qué le parece si nos acompaña a seguir alabando a nuestro Señor con estos cantos? Acompáñanos a alabar al Señor. En medio de la congregación, en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de gloria.
cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Dígalo, en su nombre, en su nombre, en su nombre. Así es, Señor. Somos un cuerpo en ti, Señor Jesucristo. Gracias te damos porque por medio de ti somos constituidos un solo cuerpo y ahora tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Ya no somos extranjeros, sino ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios y miembros de la familia de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque somos edificados en una misma enseñanza. Tu enseñanza, Señor Jesús. Gracias, porque nos has traído a nuestro hogar. Agradézcale al Señor. Si usted es parte de su pueblo, agradézcale haber traído su vida a este pueblo maravilloso. Desolado ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz.
Dios. Ahora somos tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestra bandera. Ahora somos tu pueblo, lo cual nos alegra el corazón, Señor, porque ya estamos en casa, junto contigo, porque fuimos creados para ti. Fuimos creados por tu mano poderosa para ser hijos tuyos y darte la gloria solamente a ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por cuán maravilloso has sido con nosotros a través de esa cruz, donde derramaste tu sangre preciosa y nos has dado vida, nos has traído a un pueblo, Señor, que es tu pueblo. Agradecidos estamos de corazón, Señor Jesús. Amén. Todos los que escuchan el llamado de Dios y le reciben, tienen la oportunidad de pertenecer a su pueblo. Él está ahí tocando a su puerta. Jesús le dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Le invito a que acerque su Biblia y se prepare para escuchar la palabra de Dios. Le mandamos un afectuoso saludo en el amor de Cristo. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bonito regresar una vez más este día para escuchar la palabra de Dios. Los que nos escuchan desde sus hogares, sería muy bueno juntar a su familia y acomodarse allí en su sala o donde puedan, para que juntos como familia puedan escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir y continuar, casi ya terminando nuestra serie de la metáfora de un cristiano, con la lección número 12. Y esta lección se llama Miembros de un cuerpo. Y este tema va a tener 3 partes, 1, 2 y 3. Entonces, vamos a estar muy atentos porque será muy interesante y además es muy importante que todos entendamos esto, porque nos va a ayudar a encontrar o entender más bien nuestro lugar en el cuerpo, porque lo que el apóstol Pablo hace aquí en su carta a los Corintios es precisamente referirse al cuerpo y ver a la iglesia como ese cuerpo. Entonces tiene mucho que enseñarnos y vamos a prestar mucha atención, porque hoy vamos a ver esta primera parte. Y quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. Voy a leerlo yo y ustedes ahí en su hogar, o cada quien ahí donde nos están mirando en esta mañana. La palabra de Dios dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo es uno solo miembro, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora bien, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos,
en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En resumen, lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos aquí se encuentra en el versículo 27. Refiriéndose a la iglesia, él dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En esta porción que acabamos de leer encontramos dos palabras claves, la palabra cuerpo y la palabra miembros. Miembros entendemos que son las extremidades, que es la cabeza y el tronco, cabeza, manos, pies. Pero esto no es todo el cuerpo. También tenemos órganos internos que no se pueden llamar miembros, porque miembros es algo externo, algo visible. Pero por dentro este cuerpo tiene órganos, aparatos y sistemas que en la buena función de cada uno de ellos depende todo el cuerpo, depende la salud del cuerpo también. El apóstol Pablo, como líder misionero, conociendo muchas iglesias, porque muchas de ellas también las había fundado él, podía mirar o tener un panorama general de la condición de las iglesias. Él podía entender, por ejemplo, los momentos de lucha que pasaban en las diferentes iglesias, la oposición de los fariseos, o en los momentos de división, problemas internos como en la iglesia de Corinto, y él podía tener un panorama general de cómo estaba batallando ese cuerpo llamado iglesia. Entonces, ante todo esto, Pablo ve estas iglesias y precisamente las cartas son escritas para corregir problemas, para poner en orden ciertas otras cosas y para instrucción, para ese cuerpo, para esa iglesia. Y por eso es que él usa esta metáfora como el cuerpo para enseñarnos a nosotros cuál es el lugar nuestro en ese cuerpo. Cada uno de nosotros como miembros del cuerpo realizamos una función específica dentro de la iglesia. Un ojo, por ejemplo, no puede andar. Una oreja no puede, por ejemplo, oler. Una mano no puede ver. Cada miembro tiene su propia función y muy específica. Entonces, en estas 3 lecciones, esta y las otras 2, vamos a tratar de entender cómo está formado este cuerpo. Empezando a mirar nuestro cuerpo físico, vamos a mirar que tiene un esqueleto, que tiene miembros externos e internos y también tiene músculos.
Entonces, en esta primera parte vamos a estudiar el esqueleto, la estructura de este cuerpo. Vamos a poner mucha atención porque vamos a aprender cuál es nuestra función en este cuerpo. Pablo tenía que establecer un orden. El cuerpo tiene un orden y una dirección también. Necesitamos qué hacer, saber qué hacer y saber a dónde ir. Todos sabemos que Cristo es la cabeza y que el cuerpo somos nosotros y que ese cuerpo está constituido por diferentes miembros. Entonces, si recordamos que miembros significa que es una parte externa del cuerpo, entonces podríamos decir que la mano, como miembro externo, no puede hacer la función del hígado, por ejemplo. O un pie no puede hacer la función de un corazón. Entonces, el creyente, el cristiano, es la parte visible del cuerpo. Es la parte visible de la iglesia. Pero la iglesia tiene más miembros, tiene más partes también. Y el resto de estas partes están dentro. Y en esto vamos a ocuparnos en estas 3 últimas lecciones. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, el apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pablo en esta escritura habla del sustento y cuidado que tiene que tomar el esposo con su esposa, como Cristo cuida y sustenta a su iglesia. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué Cristo sustenta y cuida a la iglesia? No solo porque nos ama, no solo porque somos sus hijos, sino principalmente porque somos su cuerpo. Sería ilógico que el Señor quisiera algo malo para su cuerpo, para nosotros. Él enseña que si no amas a la esposa, entonces no te amas a ti mismo. Cuando tú duermes, cuando te amas, cuando comes, cuando vas a la tienda a comprar la despensa, cuando te bañas, cuando descansas, cuando te atiendes y vas al médico, cuando te sientes enfermo, eso quiere decir que estás cuidando tu cuerpo. Cuidas y sustentas tu cuerpo. Ese cuidado y sustento es lo que Dios hace con nosotros, porque somos su cuerpo. Cristo no va a dejar a su cuerpo desnudo, por eso lo viste con la palabra que se predica. Los pastores adornan la iglesia, el cuerpo de Cristo, con la palabra que les es entregada como un alimento que sustenta. Y Dios cuida y limpia a su iglesia. Le da descanso también. Dios jamás lastimaría su cuerpo. Jamás dejaría sin sustento a su cuerpo. ¿Por qué? Porque la ama y porque somos su cuerpo. Entonces, si tú eres parte de su iglesia, entonces tú puedes vivir confiado bajo su cuidado y bajo su sustento. Nosotros somos los miembros externos, los que se ven. Entonces, ¿quiénes son los miembros internos? En ese pasaje de 1 de Corintios 12, versículo 30, dice 12:30.
perdón. Déjeme checar bien esta cita. Ok, creo que se me perdió la cita, pero dice la cita, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Notemos muy bien estas tres cosas. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí está hablando de tres partes. Ya sabemos que miembros del cuerpo pues son las extremidades superiores e inferiores, la cabeza y el tronco. Entonces, lo exterior en este caso, ningún miembro se sustenta por sí solo. Un brazo sin un hueso, imagínense que tuviera solamente músculos o que no tuviera carne tampoco. Entonces no tendría forma, no tendría fuerza. Necesita estos órganos internos para funcionar. Cristo como cabeza de quien depende todo el cuerpo, su iglesia, como dice Colosenses 2:19, dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Entonces nuestro Dios, aparte de cuidarnos y nutrirnos como su cuerpo, también nos da el crecimiento. Él es quien da la funcionalidad a este cuerpo, llamada iglesia. Entonces el cuerpo, la iglesia, para funcionar necesita de estas tres cosas: el esqueleto, los miembros internos y los músculos. No podemos hacer nada sin estas tres cosas. Un brazo, una pierna sin huesos o sin los órganos internos, sin esa sangre que necesitamos también, no puede moverse, no tiene fuerzas, no tiene músculos. Cuando se rompe, por ejemplo, un brazo y se enyesa por 3-4 meses, cuando se quita ese yeso, ese brazo está seco casi. ¿Por qué? Porque los músculos no tuvieron actividad. Y si siguiera así, ese brazo pierde su función. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que siendo partes de ese cuerpo, necesitamos tener funcionalidad. Este esqueleto que hoy vamos a estudiar, que es la estructura de la iglesia, son como las vigas, como las traves de este edificio. Imaginen que este edificio no tuviera esas traves, que no tuviera esas columnas, que no tuviera esos castillos. Podría derrumbarse en un momento a otro. Una casa sin columnas, sin traves y castillos, se derrumba porque no tiene un esqueleto, no tiene una estructura que le dé forma, que le dé firmeza. Entonces la principal de un esqueleto es dar soporte. Una iglesia sin ese esqueleto, o sea, sin doctrina, no tendría tampoco forma. ¿Cómo seríamos nosotros si fuéramos solamente huesos? ¿O qué seríamos nosotros si solamente fuéramos órganos y músculos? Seríamos una masa deforme, gelatinosa, sin figura. Entonces la característica principal del esqueleto es que nos da la capacidad de caminar parados. Y gracias a ese esqueleto, gracias a Dios, por ese esqueleto que Dios diseñó para la iglesia, es que la iglesia puede caminar.
por eso es que puede avanzar y por eso es que tiene forma también. Y es por eso que ayudando o ayudado de los demás órganos internos puede moverse. No solo le da soporte al cuerpo, no solo le da movilidad al cuerpo, sino que también lo protege. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la caja torácica que protege los órganos vitales internos. ¿Sí? Con el corazón, los pulmones, que son órganos que no podrían estar expuestos afuera, porque simplemente pararía de funcionar y nos moriríamos. Fíjense, hasta el mismo hueso en su médula, que tiene ese tejido esponjoso donde están todas las células que componen la sangre, donde están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y que a través de una red de venas sustenta todo el cuerpo llevando esa sangre, llevando ese oxígeno que nutren al cuerpo. Entonces la función principal de ese esqueleto es darle soporte. Así que si la iglesia no tiene ese esqueleto, no podemos avanzar a lo que sigue. ¿Se pueden ustedes imaginar una iglesia como una masa deforme, llena de actividades, llena de programas, llena de ministerios, de métodos que no tienen ni pies ni cabeza? Esa iglesia no puede levantarse, no puede caminar porque no tiene esqueleto. Así hay muchas iglesias hoy, llenas de métodos, llenas de formas entre los miembros, entre ellos se contradicen, uno predica un domingo una cosa y el siguiente que predica contradice al que predicó, y así es una confusión total. ¿Por qué? Porque no hay estructura. Es muy importante que la iglesia tenga esa estructura. Y ya dijimos que esta estructura o esqueleto son las doctrinas fundamentales de la iglesia. De otra manera, entonces esa iglesia no puede caminar, como dice el apóstol Pedro en segunda carta 2:15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado. La palabra extraviar quiere decir torcer, a punto de caer. Y a diferencia de Pablo, que exhorta a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza bien la palabra de verdad. Entonces la diferencia entre esta situación que el apóstol Pablo dice a Timoteo y lo que comenta el apóstol Pedro de aquellos que se han torcido y se han desviado, la diferencia está en el esqueleto. Precisamente porque si no hay doctrina, entonces esa iglesia no tiene estructura. Un albañil no construye una casa sin columnas ni castillos, porque eso es lo que le da soporte a la casa. No hacer la casa con eso se va a derrumbar y el albañil va a quedar en vergüenza. Nadie va a querer contratarlo para hacer su casa. Entonces, sería bueno saber qué es el esqueleto. ¿Qué es ese armazón que nos da soporte como iglesia? Ya dijimos entonces que son las doctrinas. Doctrinas fundamentales que surgieron en el tiempo de la Reforma Protestante, que se llaman las 5 solas. ¿Y por qué esto? Enseguida vamos a mirar esas 5 solas. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, la palabra dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas.
mas dijeron, no andaremos. Estas sendas antiguas eran las que se habían perdido en la época de la Reforma. Aquellos caminos por los que caminó la iglesia primitiva, del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el esqueleto. Por ejemplo, John Hus se levanta y empieza a hablar de la importancia de las Escrituras. Y él entonces traduce la Biblia al inglés y lo pone en la mano de su gente en Inglaterra. Luego otro se levanta y empieza a hablar de la gracia, que solamente la gracia es la que nos puede salvar. Se levanta Martín Lutero y comienza a hablar de la fe. Se levanta Juan Calvino y comienza a hablar de la centralidad de Cristo. Y por último concluyen de que solo a Dios se le debe dar la gloria. Jorge Fox une todas estas 5 doctrinas para formar las doctrinas fundamentales que serían posteriormente en la Reforma Protestante establecidas como la estructura de la iglesia. Entonces, solo Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y toda la gloria para el Señor. 5 doctrinas fundamentales que son lo que constituyen el esqueleto del cuerpo llamada iglesia. Sola Escritura. Jeremías 6:10 dice que el pueblo había hecho a un lado la palabra de Dios. Dice, he aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. ¿Pueden ustedes o podemos imaginarnos cuál es la condición de un pueblo que dice conocer a Dios, pero que la palabra de Dios para ellos sea cosa vergonzosa? ¿Tendrá firmeza esa vida, esa familia, ese hogar, en donde la palabra es hecha a un lado, donde la palabra no se toma en cuenta? Pues así estaba viviendo aquella época la gente. La Escritura es la única guía, la única fuente de conocimiento verdadero. La Biblia es como la columna vertebral del cuerpo, de la iglesia. Un cuerpo no puede funcionar sin la columna vertebral, porque es la base para resolver cualquier problema, para aclarar cualquier duda. La vida de un cristiano se comienza a trazar o comienza a enderezarse por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios ha inspirado, entonces no es la palabra de Dios, la Biblia, no es meramente pensamientos brillantes de una persona, de un gran filósofo, de un gran pensador. Es la palabra del Dios creador del universo. Y dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Escritura es suficiente. Algunos le dan más importancia a las cosas externas que la misma palabra de Dios. Otros le dan más importancia al consejo de la mamá, del abuelo, de la abuela,
Algunos otros más le dan más importancia al consejo de su amigo que no conoce a Dios. Podríamos imaginarnos qué consejo espera un cristiano que conoce a Dios cuando busca un consejo de un amigo en lugar de ir a la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. En el libro de Tito, el apóstol Pablo, en capítulo 1:16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, no viven la palabra de Dios, aunque dicen conocer a Dios, pero no la obedecen. Uno como pastor da el consejo de la palabra de Dios en cada predicación, en cada consejería, y animamos al hermano a aplicar esas verdades de esa palabra a su vida y oramos para que así sea. Pero muchos de ellos, cuando salen de la iglesia o salen de ese salón de consejería, simplemente escucharon bonitas palabras, bonita predicación, pero no la aplican, no la obedecen, porque muchas veces sus conceptos parecen ser más brillantes que lo que la palabra dice. Por eso dice, todos dicen conocer a Dios. Si de veras esos que dicen conocer a Dios buscaran a Dios en su palabra encontrarían la respuesta a todas sus necesidades. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nosotros no conocemos las Escrituras, pues entonces no podemos conocer al autor de esas Escrituras, porque en las Escrituras está el pensamiento de nuestro Dios. Conociendo las Escrituras podemos conocer a Dios. Y lo que nos va a llevar este conocimiento es a una obediencia absoluta a sus mandamientos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese pueblo adoptó sus propios métodos, siguieron sus propios consejos y mandamientos y fue destruido porque desecharon las Escrituras, la palabra de Dios y el consejo de Dios. Y esto es lo que estaba pasando antes de la Reforma. Los papas católicos decidieron cerrar la Biblia y prohibir que nadie la leyera. La única Biblia que Martín Lutero pudo leer estaba encerrado bajo llaves en un armario. Y con solo un permiso especial, él pudo acceder y leer esa Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, para muchos cristianos, está también cerrado bajo 7 llaves. Y no porque esté reprobado o porque esté prohibido leerla, sino porque esas cadenas o candados, que es la falta de interés, que es la falta o que es la indiferencia, están más pesadas que cualquier otra cosa. Entonces esto los lleva a tener vidas lamentables y todo es un caos. Es una masa deforme porque no tiene firmeza. Segunda parte del esqueleto es la sola gracia. Y habla aquí del don de Dios, un regalo. Todo lo que Dios nos ha dado es por gracia. La salvación, los dones, todo lo que Dios nos da es un regalo. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dádiva es un regalo. No sé si ustedes han escuchado esta frase
que Dios prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. ¿Será esto cierto? Dios prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. Si esto fuera cierto, entonces a Dios le estaría faltando algo y dejaría de ser Dios. Lo que este hombre dijo cuando dijo estas palabras está poniendo al hombre en el centro del universo. Y el hombre no es el centro del universo. No se trata del hombre, sino se trata de Dios. Dios prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. Esta es una blasfemia, esta es una calumnia, esta es una difamación. Habla de un evangelio barato, más o menos como la de Buen Fin, o como la de un evangelio de imitación y de fayuca que es barata. Esas iglesias, todo está barato. La santidad está barata. La obediencia, el compromiso, la disciplina, la responsabilidad, la perseverancia, todo es barato ahí. La humildad, todo está barato. Y por eso esas iglesias están llenas, porque ahí no cuesta trabajo, nada. Efesios 2, 8 y 9, que tú y yo conocemos, es muy claro, porque nos dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. El profeta Isaías en su capítulo 64, versículo 6, dice que somos como suciedad y todas nuestras obras como trapos de inmundicia. Solamente entonces la gracia es suficiente y no necesitamos otras cosas. Las indulgencias que en el tiempo de antes de la reforma eran para ellos tan valiosos para alcanzar la salvación, ellos rescataron precisamente esta doctrina y establecieron que solamente por la gracia de Dios el hombre puede ser salvo. Solamente porque Dios decide regalar esa salvación. Y no es por méritos propios. Nosotros no nos ganamos nada por nosotros mismos. Dios quiso regalarnos su Hijo Jesucristo para darnos la bendición de esa vida eterna y la salvación. Pero todo es dado por Dios. Es un don de Dios. La tercera parte de ese esqueleto es sola fe. Y esto fue lo que en la mente de Martín Lutero hizo cortocircuito. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe podríamos definirla de manera muy sencilla como la puerta de Dios a lo sobrenatural. Cosas extraordinarias de parte de Dios cuando nosotros podemos creer. Encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 17, a un hombre que trae a sus discípulos un hijo, a los discípulos de Jesús, a un hijo que era atormentado. Y le dijo, lo traje a tus discípulos y no pudieron sanarlo. Entonces Jesús al verlo se dirige no al hijo, sino se dirige al Padre y le dice, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. El creer de este Padre abrió esa puerta de lo sobrenatural y sucedió un milagro. Ese hijo se levantó por la fe que su padre pudo tener.
¿Qué tan importante es la fe para nosotros en este tiempo? Por la fe vivimos, por la fe andamos y por la fe sabemos hacia dónde nos dirigimos. Entonces, esta parte de la estructura también fue rescatada en época de la Reforma. Otra parte fue solo Cristo. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo mediador y un solo Dios, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es el nombre más nombrado en la iglesia, pero muchas veces es el menos conocido. Para muchos cristianos solamente forma parte de su lenguaje cristiano y no es parte de ese esqueleto que le da sustento. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Está hablando de Pablo y Bernabé cuando ellos estuvieron allí en Jerusalén, en Antioquía, enseñando a los hermanos. Y fue donde por primera vez les llamaron cristianos. ¿Qué fue lo que motivó a la gente llamarlos cristianos? ¿Un apodo por la que identificaban a estos hombres? El apóstol Pablo dice en Gálatas 4:19, hablando y dirigiéndose a la iglesia de Galacia, dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo nos conocerá la gente? ¿Con qué apodo nos identifica la gente? ¿Como los de Antioquía, los hermanos cristianos, o como fanáticos, hipócritas, religiosos, mentirosos? ¿Qué apodo nos pondrían ahora la gente a nosotros? Solo Cristo. Cuando nosotros vivimos la vida de Cristo como lo vivían aquellos tiempos los hermanos, Dios hacía grandes cosas entre ellos. Y esto es lo que tenemos que rescatar una vez más en la vida de la iglesia, como una estructura sólida que le da firmeza al cuerpo. Cristo es suficiente y no necesitamos más. Sigamos el ejemplo de Cristo, que la gente en verdad pueda ver a Cristo formado en nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras obras deben reflejar a Jesús que está en nosotros. Otra parte de esa estructura es: solo a Dios la gloria. Y sería bueno preguntarnos: todo lo que yo hago, lo que yo vivo, todo lo que yo trabajo, mi carácter, mis actitudes, en la forma como yo me dirijo a los hermanos de la iglesia, a mis compañeros de trabajo en el ministerio, como padre a la familia, como me dirijo con mi esposa como marido, como empleado, compañero de trabajo, todo lo que tú eres, da gloria a Dios. ¿Damos gloria a Dios en todo lo que hacemos? Una parte fundamental de ese esqueleto es la gloria que le damos a nuestro Dios. Y glorificar a Dios quiere decir ensalzar, hacer digno de honor. Y vaya que Dios es digno de honor.
es reconocer su prestigio y darle fama, dar tratamiento glorioso. Eso es dar gloria a Dios. Glorificar a Dios en las buenas obras que hacemos, que las pueda ver todo el mundo y le dé gloria a Dios. Reconocer la gloria de alguien, honrar, celebrar, dar a Dios la alabanza y honor. Debemos analizar nuestra vida con mucho cuidado y ver si todo lo que yo hago, hasta en la manera que yo pienso, da gloria a Dios. Aquí radica un punto fundamental de nuestra firmeza, de ese esqueleto llamada a Dios la gloria. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, debe dar gloria a Dios. Entonces, en esta primera parte de esta enseñanza o de este tema, el esqueleto entonces son las doctrinas fundamentales, que es sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y a Dios toda la gloria. 5 doctrinas fundamentales que se rescataron en la época de la Reforma y que hoy le dan estructura y fuerza a la iglesia, a ese cuerpo del que todos nosotros somos miembros. Amén. ¿Hemos entendido cuál es nuestra función? Si somos miembros de este cuerpo, miembros visibles externos o miembros internos. Y a partir de la otra enseñanza que viene, vamos a mirar esos miembros internos. ¿Cuáles son y qué función desempeñan? Porque también ahí Dios puede indicarnos cuál es nuestra función. Démosle gracias a Dios por su palabra. Yo espero que esta palabra la hayamos podido entender y descansar en que ese cuerpo, llamada iglesia, Jesucristo como su cabeza la sustenta y la cuida. Y en este tiempo de dificultad que estamos atravesando, debemos tener paz en nuestro corazón, no permitir esos pensamientos de temor, de miedo que el mundo habla. Nosotros necesitamos ir y voltear otra vez a las Escrituras. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que nos va a dar paz. Somos miembros de un cuerpo llamada iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él es quien la guarda, la sustenta y le da crecimiento. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra esta mañana. Rogamos, Señor, que tu presencia nos guarde, que tú nos conduzcas cada día, Padre, y que tu verdad, tu palabra, nos siga enseñando. Gracias por llamarnos a ser parte y miembro de este cuerpo que se llama iglesia. Gracias, Señor, porque tú diseñaste todo y tú previste todo también para que así fuera. Te damos muchas gracias por llamarnos a integrarnos, a ser parte funcional de ese cuerpo. Ayúdanos cada día a recordar que tenemos una función específica que realizar y danos la gracia suficiente y las fuerzas para hacerlo con alegría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y adelante, ánimo. No se les olvide que tenemos otras citas por allá en la semana. Hasta pronto.
Gracias por tu fortaleza, Señor, por tus maravillas que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias te damos porque tu presencia en nuestras vidas, Señor, nos ayuda a ver la vida de otra manera, Señor. Gracias.